8:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Derivados del Petróleo, Osvaldo Erazo. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer cuánto está garantizado el abastecimiento de los derivados del petróleo, la gasolina, el diésel en el país, luego de estos hechos lamentables por una acción de la naturaleza, la suspensión del bombeo de petróleo y, por otro lado, también las exportaciones. Hay el suficiente, como la autoridad de energía ha señalado ahí, el suficiente stock, el suficiente derivado del petróleo que permita mantener la normalidad en la venta de los derivados. Muy buen día al ingeniero Osvaldo Erazo. Don Miguel, qué gusto saludarle y a través suyo a toda su distinguida audiencia. Le saludo como secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Sí, en realidad es preocupante lo que está pasando en este momento, porque nuevamente se anuncia que se va a realizar una nueva variante, o sea, sería una sexta variante que se estaría trabajando para tratar de dar una solución definitiva a esta situación de la paralización de todo lo que son los oleoductos y lo que es el poliducto, principalmente lo que es el poliducto Xuxufín-Quito. Entonces, realmente esto nos preocupa porque esto demuestra una falta de planificación, porque no es la primera vez que sucede esto, pero ya se necesita una variante definitiva y cada vez que existe uno de estas paralizaciones, de estas paras que no son programadas, obviamente el país es el que está perdiendo mucho dinero. Esto obliga también, esta falta de una variante definitiva, de que el gobierno entre en una tercera declaratoria de fuerza mayor. O sea, ¿cómo estamos quedando frente al comercio internacional, frente a nuestras necesidades? Pero también hay que tener en cuenta, don Miguel, mi estimado, de que el artículo 5 de la ley de hidrocarburos señala, de que esto lo señalo porque escuchaba algunas declaraciones de algunos directivos de Petroecuador que decía que tienen en stock y que van a cumplir con sus compromisos. No, la ley de hidrocarburos en su artículo 5 dice: los hidrocarburos se explotarán con el objeto primordial de que sean industrializados dentro o fuera del país. Si tenemos nosotros este momento un stock de petróleo en Esmeraldas, ese stock tiene que ser destinado para la refinación, para que no exista una posible escasez de combustibles en el país. Pero lastimosamente ese stock lo están destinando para cumplir con los compromisos de exportación de petróleo. O sea, por ese lado a nosotros nos preocupa. Por el otro lado, hay que tener en cuenta de que el 70% del combustible que consumimos en el país, el 70% es importado. Nuestro país es deficitario en producción de combustibles. La mayoría del combustible que consumimos aquí en el país es importado, sobre todo en lo que es el gas, el GLP que utilizamos en nuestras cocinas. El 84% del gas que consumimos es importado. Entonces, en este momento, Petroecuador lo que tiene que hacer es hacer una reprogramación de todo lo que son sus importaciones para evitar un posible desabastecimiento. O sea, lo que importábamos el 70 del total, ahora vamos a importar un poco más. Consecuentemente, por los hechos que usted describe, ingeniero Erazo, ¿está garantizada la provisión, al menos de estos días? ¿Para cuántos días tendrían, si es que sigue el flujo de la entrega de los derivados y ustedes cuentan en las estaciones de expendio? Bueno, el consumo diario de lo que es consumo de combustibles, se importan al año más o menos 60 millones de barriles de combustibles, ¿no es cierto? Y más o menos el 70% que es importado son como 165,000 barriles diarios que se importan. Entonces, en el hecho de que exista una para, que se alargue la para de la producción petrolera, ¿no es cierto? Eso significaría que tendríamos que importar no 165,000 barriles diarios, sino 235,000 barriles diarios. Y eso significa que al Estado
Estos 70,000 barriles diarios, ¿no es cierto?, le significaría un egreso adicional de entre 8 y 9 millones de dólares por día. O sea, si bien es cierto, no se anticipa una escasez de combustibles, pero sí hay un efecto económico. En buena hora no hubo un efecto ambiental, pero sí un efecto económico, en el sentido de que se va a importar más y eso significa más egresos para el Estado. Y también el problema del cumplimiento de nuestros compromisos internacionales de petróleo. O sea, eso significa de que si nosotros también dejamos de exportar, sí, el país por día se estaría perjudicando en 23 millones de dólares diarios. Esto no es una cuestión de decir, simplemente se difiere la producción porque a la final queda ahí en el petróleo. En los campos petroleros, el hecho de apagar un campo petrolero, apagar para llamarlo de alguna forma, eso no es que yo lo prendo y lo apago, sino que es un proceso para que se apague y es un proceso para que empiece a operar nuevamente. Entonces no es que después otra vez se recupera, sino que es un tiempo que se deja de explotar. Entonces esto también demuestra la falta de planificación. Si bien es cierto, el gobierno se está preocupando de la producción petrolera, ¿no es cierto?, que por cierto no ha incrementado la producción petrolera, pero cada vez hay más problemas con todo lo que es la infraestructura petrolera, todo lo que es el transporte, la refinación, la importación y también todo lo que es la comercialización interna de combustibles. O sea, preocuparse de la producción petrolera no es toda la política petrolera. Política petrolera es preocuparse de toda la cadena de valor y principalmente el consumo de combustibles al interno del país. Ingeniero Erazo, de lo que les entregan periódicamente los derivados, ¿ustedes para cuántos días tendrían del stock que reciben? ¿Y cuál es la dinámica de entrega, si esto se lo hace a diario? ¿Cómo se entrega y cuál sería la provisión que tiene en los tanques Petroecuador? Bueno, Petroecuador, a través de los terminales que tiene Petroecuador, abastece, la palabra abastece de combustibles a las estaciones de servicio para el sector automotriz, pero también para otros sectores, principalmente para el sector automotriz. Entonces, en los terminales tiene una capacidad de almacenamiento Petroecuador y entrega a las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio adquieren el combustible según las necesidades que tengan. Puede ser diariamente, pasando un día, o según el producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la gasolina super, comprarán una vez a la semana o una vez al mes, según cómo sea la dinámica y el consumo de estos combustibles. Le decía, y de lo que les han entregado, ¿cuál es el stock con el que ustedes se manejan diariamente y semanalmente? Bueno, el stock varía, porque hay estaciones de servicio que tendrán un stock que le alcanzará para un día. Hay otras estaciones de servicio que tendrán stock para 2 o 3 días. Entonces, de acuerdo a la demanda. De acuerdo a la demanda, o sea, no es una cuestión fija en las estaciones de servicio. Pero en cambio, en Petroecuador, ellos sí tienen en los terminales almacenamientos grandes, que según el producto tienen de 8 a 15 días, según el producto. Esperemos de que no existan inconvenientes, porque si hay inconvenientes, claro, lo que sucedería es de que el gobierno tendría que hacer una mayor importación de combustibles, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos confiados, estamos haciendo un acto de fe de que no va a haber escasez de combustibles aquí al interno del país. ¿Y qué implicaría los inconvenientes que usted señalaría? Por ejemplo, que se suspenda también las importaciones, o que lo que estamos viviendo, un fantasma de nuevas movilizaciones a partir del 8 de marzo por anuncio de la dirigencia indígena. Claro, no olvidemos de que cuando hubo los paros campesinos, hubo escasez, sí hubo escasez de combustibles porque se cerraron las vías principalmente hacia el norte del país y hacia el centro del país. Entonces hubieron provincias como es Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, que tuvieron escasez de combustibles, pero esto fue por la situación del paro, ¿no es cierto? Lo mismo sucedió hacia el norte de las provincias del norte, al norte de Pichincha, a Tungurahua y Carchi, que no podía llegar el combustible para esas zonas.
Entonces, claro, imagínese, el combustible es el que mueve una economía. Y paralizar la distribución de combustibles, obviamente paraliza todo lo que es el comercio, la producción, la exportación, la importación, todo prácticamente de una economía del país. Este momento, claro, o sea, los sectores populares están reclamando de que se focalice en los subsidios a los combustibles. Claro, imagínese la oportunidad que se le presentó al gobierno de focalizar los subsidios, porque los sectores populares le pedían que focalice los subsidios. Lastimosamente no se llegó a dar, no se llegó a una situación, por algunos problemas que en algún momento aquí mismo lo analizamos. Pero obviamente el incremento de los precios causa molestias, pero eso no da derecho a nadie a paralizar un país. De cualquier manera, de limitarse por estos hechos ocurridos en la semana anterior, la producción petrolera, habrá que incrementar la importación de ese 70% que provee al mercado de consumo interno. Esto pudiera, es bueno esclarecer, esto pudiera incrementar, porque a un precio llega con el subsidio que da el Estado ecuatoriano, los precios están fijos, salvo la gasolina super, ingeniero Erazo. Sí, bien, gracias por la pregunta. Primero, porque si nosotros somos deficitarios de un 70%, ¿no es cierto? Pero hay productos que se importan más que otros productos. En lo que se refiere a los combustibles, el hecho de que el gobierno tenga que importar más combustibles, tendría que importar a precios internacionales, que son precios más altos, ¿no es cierto? Y los vende aquí a precios congelados, en lo que es la gasolina extra en 2.40 y el diésel en 1.75. Entonces, el precio, según el decreto ejecutivo, obviamente se mantendrá en esos precios. Pero en cambio, el precio de importación como sube, haría que se incrementen los volúmenes de subsidios aquí en el país. Lo que no sucede en cambio con la gasolina super. La gasolina super, como tiene un precio más alto, ¿no es cierto? Representa apenas el 2.5% del consumo de combustibles del sector automotriz, o sea, es realmente un producto marginal. Y en cambio, la otra gasolina, la gasolina EcoPlus, esa representa apenas el 1 por 1000 del mercado de combustibles. Esa gasolina, en algún momento nosotros señalamos de que sacar esa gasolina con ese porcentaje de etanol, ¿no es cierto? Más bien lo que está haciendo es que el gobierno subsidie más a un sector, como es el sector del etanol, porque no olvidemos de que este momento la gasolina extra está subsidiada en 34 centavos y la gasolina extra con etanol, porque tiene un porcentaje mínimo de etanol, está subsidiada en 68 centavos, o sea, 34 centavos más de subsidio por galón, en un mercado que representa 600 millones de galones. O sea, el gobierno en todo lo que es subsidios podría hacer un análisis e identificar esta situación. Por ejemplo, está subsidiando a un sector, ¿no es cierto?, cuando hay otros sectores que están pidiendo que se focalice los subsidios de los combustibles. O sea, es un análisis que podría hacerlo el gobierno. Bien, por tanto, para concluir este diálogo por ahora, este momento está garantizada la provisión de derivados del petróleo en el país. Las estaciones de servicio de combustibles cumplen con su labor de distribuir el combustible a nivel nacional. Petroecuador abastece de combustible a todas las estaciones de servicio. Hacemos un acto de fe de que no habrá escasez y nosotros seguiremos distribuyendo un combustible en el cual existe un solo proveedor, que es Petroecuador. Bien, al ingeniero Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Muchas gracias, como siempre, por atender a la revista de Opinión Democracia. Don Miguel, un gusto atender. Saludos, pase. Muchas gracias, muy buen día. 8:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con un diálogo previsto aquí en estudios con el general Fernando Arati, comandante de la Primera División del Ejército Shiris. A propósito de esta fecha histórica, no podemos olvidar, 27 de febrero, Día de la Batalla de Tarqui, Día del Ejército Nacional, Día de la Unidad Nacional, en momentos en los que
es fundamental enraizar este sentido de pertenencia por el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Yo me dedico a la elaboración de piezas de cerámica. El crédito de Ban Ecuador del 1% me dieron $3,000. Invertí el crédito en la elaboración de matriz. Me ha ido muy bien gracias al crédito de Ban Ecuador. Es decir, que generamos empleo y se nos facilita el trabajo también. Señor presidente Guillermo Lasso, muchas gracias. Este es el fruto de mi trabajo gracias al crédito 1x30. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. LEDMAPS inició los estudios para